que decidiera que si iba a seguir en la iglesia o si quería estar siempre con ella. Y le dijo que esa noche o que un día ella iba a ir a una fiesta y quería que lo acompañara. Era día de culto. El joven le dijo al papá que quería ir. El papá le dijo, mira, nunca has salido de la iglesia, siempre ha estado aquí, la cobertura de Dios siempre ha estado contigo. Pero el joven le dijo, bueno papá, yo ya soy mayor de edad, puedo tomar mis decisiones y voy a ir. Pues se fueron a la fiesta. El muchacho nunca había tomado, nunca había estado en fiestas así. Tomó un par de tragos, fue el hazmerreír, dice, de la gente. De payaso lo agarraron, pues. Luego, como ya en la madrugada, esta muchacha le dijo que tenía frío. Y dice que le dijo a él que fuera por un suéter al carro. Y el joven, perdido, se fue. Y llegó a un carro que no era el de él. Comenzó a meterle la llave y no lo abría. Pues dice que comenzó a agarrarlo a patadas al carro y el dueño por ahí estaba cerca. Y bueno, y dijo, ¿qué pasó? Se acercó y... La cosa es, hermano, que a este joven, por estar haciendo todo eso que hizo, golpeando el vehículo y todo lo demás, pues esta persona sacó un arma, le pegó un par de tiros y lo mató. Se pregunta el pastor que estaba dando esta ilustración. Dice, yo me pregunto, ¿dónde estará el alma de este joven? ¿Dónde estará? Hermanos, muchas veces es difícil jugar con las cosas de Dios, con las cosas santas, con las cosas sagradas. Y vamos a ver por qué muchas veces nosotros no alcanzamos bendiciones. Gracias a Dios que todavía muchos estamos vivos, estamos quizá completos de nuestro cuerpo. Pero llega un momento, hermano, que Dios se aleja de nosotros, como dice su palabra, en esta porción. Sansón estaba confiado. Y sabe, hermano, cuál es el principal problema que muchos tenemos. Que nosotros estamos conscientes de que Dios nos ha llamado y que ha tenido misericordia. ¿Cuántos están conscientes de eso? Pero muchas veces nos olvidamos y jugamos con la gracia y la misericordia de Dios. Y esto es lo que le pasó a este joven. Me introduzco con esto. Desde su concepción, hermano, o desde que él se estaba formando en el vientre de su madre, Sansón fue escogido por Dios. Fue escogido por él. Para que le sirviera, para que liberara a su pueblo de la opresión de los filisteos. El pueblo de Israel, hermano, fue un pueblo rebelde, fue un pueblo necio, como muchos de nosotros, hermano, y lo digo por mi persona, que siempre estuvo a expensas de los demás. Se rebelaron contra Dios, querían hacer su voluntad, pero Dios siempre los protegió, siempre estaba allí. Y dice, si usted lee todo el libro de los jueces, que dice que el pueblo se apartaba de Dios. Y cuando estaban oprimidos, clamaban a Dios. Y esa es la misericordia, hermano, que tiene nuestro Dios. Que a pesar de que muchas veces, cómo nos comportemos, Él siempre nos ayuda y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero esta persona, desde su concepción fue escogida por Dios. Váyase allá a Jueces, capítulo 13, versículo 5. Y dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Este fue el mensaje que le llevó el ángel a la madre y al padre de Sansón. Ellos conocían la condición, que ese niño ya estaba consagrado, que ese niño ya estaba escogido por Dios. Yo no estoy diciendo, hermano, que Dios hace excepción de personas, porque no es así. Porque la misericordia es para todos. ¿Cuándo dicen amén? La misericordia de Dios es para todos. Y ejemplo de ello, hermano, es que yo estoy aquí parado frente a ustedes. Entonces, pero ahí pasó. Pero al crecer, hermano, Sansón
se le olvidó de la misión que Dios le encomendó y comenzó a jugar con la gracia y con la misericordia de Dios. Como lo de este joven. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas han pasado por las diferentes iglesias? Han servido en ministerios, Dios los ha usado, pero cuando crecen, cuando son mayores de edad, que dicen supuestamente tomar sus propias decisiones, muchos se alejan. Y allí, hermano, es el problema. Dios, perdone lo que le voy a decir, Dios ya no se interesa por un viejo tanto así como yo, sino que Él se interesa en pervertir, en desviar y en reeducar en sus caminos a la juventud. La juventud, un niño es más vulnerable a las trampas del enemigo, un joven igual. Ya, hermano, ya así como uno como viejo si se pierde porque quiere, pero ya es un poco más difícil caer en las trampas del enemigo. Pero la juventud es la que está sufriendo los embates del enemigo actualmente. Amén. Si usted se fija, hermano, fiestas, diversiones, orgías y todo lo demás en el mundo. No sé cuántos fueron al estadio, cuántas personas, pues. Pero las iglesias vacías. Los templos, algunos cerrados. Y no es porque Dios se haya alejado, hermano, sino que muchas veces nosotros tomamos las decisiones de buscar a Dios. Y esto es lo que le pasó a Sansón. Cuando él creció, tuvo conciencia, sus padres lo educaron. Pero llegó un momento en que él comenzó, cuando creció, se olvidó de la misión que Dios le encomendó. Y comenzó a jugar con la gracia y con la misericordia de Dios. Pero hermano, llega un momento de que con tanto jugar con el pecado, Dios se aparta de nosotros y muchas veces sin darnos cuenta. Muchas veces pasa eso. Y esto es lo que le pasó a Sansón. Usted lea desde allí del capítulo 13 en adelante. Cómo llegó el anuncio de que iban a hacer, que él iba a salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de los filisteos. Los filisteos siempre han sido un enemigo férreo de Israel. Y él lo sabía. Comenzó a jugar con la gracia de Dios y por eso, hermano, muchas veces Dios se aparta de nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Porque muchas veces, hermano, perdone, somos un número más en las iglesias. No somos de aquellos cristianos que muchas veces adoramos, que venimos a la iglesia a servirle a Dios con pasión, que venimos a cantarle, a alabarle con el corazón. Sino que muchas veces estamos en las iglesias por diferentes motivos, hermano. Y yo no lo estoy juzgando por eso, sino que lo que le quiero decir en esta mañana, hermano, que abramos nuestros ojos espirituales, que abramos nuestros oídos espirituales y que veamos también nuestro corazón verdaderamente si estamos siendo agradables a Dios. Y eso, hermano, le pasó a Sansón. Sin darse cuenta, se alejó de Dios. Así pasa muchas veces con muchos que decimos ser cristianos. Y oiga, hermano, muchos que decimos ser cristianos. Jugamos con Dios y cuando Él se aparta, hermano, ya no hay nada que hacer. Decía nuestro pastor fundador que Dios perdona el pecado, es cierto. ¿Cuántos hemos sido perdonados? Pero las consecuencias de esos desvaríos, de los pecados, las tenemos que pagar nosotros. Unos poquitos, otros más. A muchos se nos alarga la cuenta, a otros menos, pero así es, hermano. La misericordia está dada para todos. Pero las consecuencias de nuestros desvaríos, de nuestras acciones, las vamos a pagar nosotros. Y vamos a ver, hermano, algunos personajes bíblicos que un día estuvieron bajo la gracia y la cobertura de Dios. Pero a causa de su pecado, Dios se apartó de ellos y el precio que pagaron fue terrible. Y vamos a verlo, hermano.
Aquí le he puesto los que jugaron con la gracia de Dios. Número 1, su creación. Váyase allá a Génesis capítulo 6. La creación de Dios jugó con él. Y usted conoce la historia, hermano. Dios dice en su palabra que Dios hizo al hombre, al ser humano, a su imagen y a su semejanza. Pero vino el enemigo, minó el corazón, minó la mente de la primera pareja y pecó. Y desde allí, hermano, se desencadenó que toda la creación fue pecadora. Váyase allá a, como le decía, Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era, hermano? Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? El mal. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y eso es lo que está pasando hoy. Y que todo designio, dice, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso pasa hoy día. Maldad por un lado, masacres por otro. Países que un día estuvieron bajo la cobertura de la gracia de Dios, hoy están siendo arrasados por diferentes cosas. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que muchas veces el enemigo ha cegado, ha cauterizado nuestros pensamientos y nuestro corazón para darnos cuenta de que debemos de volver a Dios. Porque muchas veces eso pasa. Los descendientes de Adán y Eva, hermano, pecaron y jugaron con la gracia de Dios. Y por eso vino el diluvio. Pero siempre, hermano, Dios designa personas o escoge personas fieles. Pero, y dice más adelante, dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Cuántos creemos que hemos hallado gracia delante de Dios? Ninguno. Hermano, hemos hallado gracia porque aquí estamos. Porque todavía no nos ha alcanzado el pago de nuestros pecados. Usted y yo, hermano, hallamos gracias delante de Dios porque Él vino, porque vino a morir, porque nos vino a rescatar de la muerte espiritual y del pecado. Entonces usted y yo, hermano, hemos hallado gracia delante de Él. Que la perfección, la santidad la vamos a alcanzar cuando estemos en su presencia, pero eso ya es otra cosa. Debemos de trabajar también en eso, hermano, en los ámbitos espirituales. Pero los descendientes de Adán, y por eso vino el diluvio, por eso vino toda la catástrofe y ¿sabe cuál es el problema? Lo que hasta los animalitos pagaron por el pecado del hombre. Pero así es. La creación de Dios fue mala. Literal B. Otros que jugaron con la gracia de Dios fue Aarón y María. Váyase ya un poquito más adelante al libro de Números. No, perdón, atrás es. Levítico, Números, Deuteronomio. Números capítulo 12, versículo 1 y 2. Tiene como título María y Aarón murmuran contra Moisés. Usted ya conoce, hermano, Moisés fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel cuando estuvo cautivo allá en Egipto. Fueron esclavos por 400 años, vivieron en Egipto 435, pero en los 35 años que estuvo el faraón que conocía, ¿cómo se llama? Al pueblo de Israel, Dios los prosperó, Dios los hizo crecer, pero llegó uno que no los conocía. Pero Dios los sacó con mano poderosa de Israel. Y dice el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Dice el versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y mira, hermano, cuál es el problema. Y dice, y lo oyó Dios.
Aarón y María protestaron contra Moisés, porque dice que él había tomado una mujer que no era hebrea, que no era judía. Se supone que era de Cus, porque por ahí dice una mujer cusita, en lo que hoy actualmente es Etiopía. Era una mujer de color, una mujer negrita. Y por eso lo estaban criticando. Pero no fue tanto eso, dice, sino que dice el versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Es cierto, hermano, Aarón, Dios lo había escogido para que fuera el sumo sacerdote. María era profetisa. También era escogida por Dios. Pero ellos comenzaron a protestar por eso. Y muchas veces, hermano, eso pasa en las congregaciones. Porque muchas veces hay críticas, yo predicaría mejor que el que está allá enfrente, que yo haría mejor esto y todo lo demás. Pero hermano, si yo estoy aquí, no es porque yo lo quiera, sino que porque la gracia de Dios me alcanzó y a Él le plació que yo esté en este lugar. Yo siempre se lo he dicho, hermano. Yo afuera, en la escuela, donde sea, yo era bueno para contar chistes, para ser payaso. Y nunca me imaginé que un día iba a estar delante de una congregación así como ustedes. Sé que aquí hay personas más capacitadas para que estén acá. Pero dice la palabra de Dios que lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y por la gracia y la misericordia estoy yo aquí. Pero protestaron, hablaron contra Moisés, hermano, y cuestionaron a Dios. Y ese es el problema. ¿Y sabe cuál fue el resultado de todo esto? Dice que Dios se molestó con ellos y le dijo a Moisés que lo llamara a un lugar aparte del pueblo. Y los enfrentó. Y el final de María fue difícil. Váyase allá al versículo del 9 al 11, siempre en el capítulo 12 de Números. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Cuánto hemos actuado locamente, hermano? Porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por los chambres, por las cosas que dicen los demás, y muchas veces actuamos locamente. Y cuando nos damos cuenta de que no era así, aunque nos arrepintamos, hermano, la palabra ya está dicha. Dicen por allí que hay 3 o 2 cosas que nunca vuelven: la palabra dicha y las oportunidades perdidas. Porque por más muchas veces cuando queramos cambiar nuestro discurso, que no era así, disculpa, pero ya está dicha la palabra. Y esto es lo que le pasó a ellos. Dice, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Pero ¿quién provocó que la ira de Dios bajara sobre ellos? Fueron ellos mismos. ¿Quiénes provocamos muchas veces que Dios no nos bendiga? Somos nosotros mismos, nadie más. Por nuestra manera de ser, por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de comportarnos, muchas veces viene Dios y nos confronta. Y eso le pasó a ellos. Ya vimos la creación, Aarón y María. Ahora vamos literal C. Otro personaje que protestó contra Dios fue Saúl. Váyase allá a primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 17. Usted conoce la historia. El pueblo se cansó de los jueces, se cansó de que Dios gobernara su vida y pidieron rey. Y Dios, hermano, como Dios es misericordioso, ¿cuánto lo creemos? Sí. Él dijo, está bueno, pues démosle rey.
que vayan a sufrir todo lo que les va a acontecer. Porque cuando estamos bajo la cobertura de Dios, hermano, la mayoría de cosas son gratis. ¿Cuántos le dicen amén? ¿Sí o no? Pero allá en el mundo hay que pagar, ¿sí o no? ¿Cuánto se pagó para ir a ver a esta persona? Yo siempre he sido aficionado, hermano. Lo que hoy ya se me quitó, ya no soy fanático. Si pierde o gane cualquier equipo, ya me da igual. Pero ya estuvieron. Y muchas veces en la iglesia, y no voy a hablar de dinero, no le queremos dar una ofrenda de alabanza a Dios. Muchas veces nos cuesta, bueno hermano, y lo digo por mi persona, nos cuesta abrir nuestros labios para entonar una alabanza a Dios. Yo me acuerdo cuando iba al estadio, hermano, el partido iba a ser a las 3 de la tarde. Me iba con un amigo, como a esta hora ya estábamos allá. Todos asoleados, sin comer. Y ya cuando se llenaba, hermano, allí caía de todo. Agua de riñón, animales podridos, unas grandes palabrotas. Pero ahí estábamos felices. Gritábamos cuando salíamos afónicos. ¿Y la iglesia qué pasa? Muchos así como entramos, así salimos. No gastamos ni saliva. Entonces ese es el problema, hermano. Y sabe, hermano, Samuel fue escogido por Dios. Es cierto, el pueblo pidió rey. Váyase allá, como les decía, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 17. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Dios le había dicho a Samuel que lo fuera a ungir. Pero llegó un momento en que Saúl se apartó de Dios, o por todas las cosas que él hizo, por todos los pecados que él cometió. Esto no se lo di a los jóvenes, pero usted tiene Biblia, váyase allá siempre al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Aquí, hermano, cuando ya David había sido ungido, Dios había desechado a Saúl, no porque él haya querido, sino por las cosas que él hizo, desobedeció lo que Dios le había dicho, y por eso lo desechó. Dice el versículo 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Así como a Sansón, se apartó. Dice, y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién, hermano? De parte de Dios. ¿Quién lo atormentaba? Y ese es el problema que pasa muchas veces con nosotros. Cuando Israel, hermano, dejó a Dios y pide rey, Dios mandó al profeta Samuel para que ungiera a Saúl, para que gobernara a Israel. Este fue el primer rey. Y el Espíritu de Dios, hermano, estaba sobre Saúl. Porque con él, con Saúl, hizo grandes proezas librando a Israel de los pueblos que los oprimían. Y eso no lo vamos a negar, hermano. Que la gracia y la misericordia de Dios estuvo siempre con Saúl. Así como está con nosotros. Y hizo grandes cosas con él. Pero luego, Saúl decide desobedecer a Dios. Y es desechado y comienza a morir espiritualmente hasta que murió físicamente. Ese es el problema. Que muchos comenzamos a morir espiritualmente. Ya no queremos orar, ya no queremos alabar, ya no queremos congregarnos. No, que esa iglesia que aquí, que aquí, allá. Yo le he dicho a las personas que muchas veces hablan de la iglesia, mire, hermano, vaya a un lugar donde usted se sienta bien, donde sienta que Dios le hable, donde sienta que allí usted esté bien, pues. Pero busque a Dios, no se aleje. Y ese es el problema, hermano, que muchas veces pasa. Váyase allá siempre, estamos allí en el primer libro de Samuel, váyase allá al capítulo 31. Capítulo 31 del versículo 1 al 5. Dice muerte de Saúl y de sus hijos.
¿Cuántos padres vemos aquí? Nosotros somos responsables de guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y aquí Saúl, no sé cuál es la educación que le había dado a sus hijos, pero también murieron. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Cuando, hermano, la presencia de Dios se aparta de nuestra vida, cualquier sombra nos asusta. Si vemos que vamos en el bus, se sube una persona allí de mal aspecto y demás, comenzamos a tener miedo porque pensamos que es un ladrón. Pero cuando la presencia de Dios va con nosotros, nos sentimos fuertes, va. Y esto es lo que pasó. Y dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Y creció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo un gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y se escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y dice el versículo 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Porque pecó contra él. Otra persona, el rey Uzías, que predicó nuestro pastor el viernes pasado. Váyase al segundo libro de Crónicas, después de los Reyes, capítulo 26. Versículo 1. Dice la palabra, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, un joven, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Dice que todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. Ahí no dice se consultaron a Dios. Era un muchacho, era un joven. Pero él hizo lo bueno. Fue puesto, hermano, por el pueblo. En sus primeros años anduvo en los caminos de Dios. Váyase allá al versículo 4 y 5. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. El ejemplo de nosotros como padres. Los ejemplos que nosotros les damos. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el profeta, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. ¿Cuándo queremos ser prósperos? Busquemos a Dios. Temámosle a Dios. Pero, ¿sabe, hermano? Pero jugó con la gracia de Dios y murió lejos de la casa real y con lepra. Dice el versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo a la casa de real, gobernando al pueblo de la tierra. Comenzó bien, pero luego, quizás por los malos consejos, se fueron de él. Comenzó a creerse superior, comenzó que él tenía el sacerdocio y por eso le fue mal. Y ahora, hermano, el último, Sansón, donde comenzamos. Váyase allá a Jueces, ya estoy terminando, hermano. Jueces capítulo 13. Versículos 24 y 25. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estacol. Ahí estaba bien. Dios lo había escogido, Dios lo había anunciado, estuvo con él.
¿Y sabe qué significa Sansón? Consagrado a Dios. Pero por medio de Sansón, hermano, como le decía al principio, Dios hizo grandes cosas contra los que oprimían al pueblo. Pero después que pecó la primera vez, comenzó el problema. Váyase allá al capítulo 16, versículo 1. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer de mala vida y se llegó a ella. Dios le había prohibido que no se juntase con los enemigos. Pero como muchas veces queremos jugar con el pecado, queremos buscar afuera, queremos que lo de afuera es mejor. Por eso le pasó. Y viendo, hermano, que Dios continuaba con él, porque ese es el problema, que muchos pecamos y mañana me arrepiento y sigo con esto, y vemos que Dios todavía nos perdona, que Dios tiene misericordia, y estamos ahí siempre. Pero es el problema, y viendo que Dios continuaba con él, decidió seguir jugando con sus pasiones y con la misericordia de Dios. Por lo cual, hermano, Dios también se separó de él. Ya lo vimos allá en el versículo 20. Comenzando así su calamidad espiritual y física hasta el día de su muerte. Hasta que murió, Dios lo perdonó, Dios lo ayudó, pero ya no pudo recuperar la gracia de Dios, dice el versículo 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Pero ¿cuál fue el problema? Que también ahí él murió. Si Sansón hubiera obedecido a Dios, hubiera hecho grandes cosas también. Pero ese fue el problema, hermano. Que muchas veces, como dicen ahí, nos dormimos en los laureles. Y ya nos creemos que porque está un título colgado, y no estoy tirándole a nadie, porque hay un título colgado en la pared, una maestría, algo de demás, yo ya no puedo juntarme con la gente del vulgo, con la chusma, como dice Kiko. Pero esos cartones se ponen amarillos, ¿no? Allá hay un montón de cosas. Pero el conocimiento de Dios, hermano, y el temor a Dios, ese permanece siempre en nosotros. Así que eso es lo que le pasó. Que pensó que por su fuerza, que porque Dios lo había prometido que le iba a hacer y que iba a hacer bien y que iba a hacer todo, se olvidó. Para concluir, hermano, váyase allá a Gálatas, a la carta de Pablo a los de Galacia, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y dice, un versículo muy conocido, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembramos amor, vamos a cosechar amor. Sembramos odio, vamos a cosechar odio. Sembramos tomate, vamos a cosechar tomate. Y esa es la palabra de Dios. Hermano, es necesario que dejemos de jugar con Dios. Tarde o temprano su presencia se apartará de nosotros y sufriremos el pago de nuestras acciones, como le pasó a todas estas personas. Dios las usó, estuvieron con él, Dios siempre estuvo presente, pero llegó un momento en que Dios se cansa de que nosotros le pidamos perdón y que hagamos un montón de cosas. Dice el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cuánto lo creemos? Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Apelemos, hermanos, a la misericordia de Dios. Busquemos a Dios. Dice su palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre, damos las gracias por su misericordia. Le pido perdón, Señor, por alguna palabra, por alguna frase que no tenía que haberla dicho, Padre amado. Le pido perdón a la congregación también, Padre bendito. Pero muchas veces es necesario, como dice su palabra, como le dijo el apóstol Pedro, dura es tu palabra, Señor. Muchas veces la sentimos dura,
por lo que nos quiere decir. Pero su palabra trae bendición, trae restauración, trae paz, trae tranquilidad a nuestra vida. Le pido, Señor, que alguna palabra, alguna frase haya quedado grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Le pido, Señor, que nos lleve con bien a todos nuestros hogares, que nos proteja en el camino, Padre amado. Le pido, bendito Dios, que si en esta mañana hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Yo no le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Si no lo hay, terminamos diciendo: Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí esto ha sido fiel. Le pido que nos lleve con bien hasta nuestros hogares, que nos proteja en el camino. A los que vamos a ir al evangelismo, Señor, que nos proteja, que toque la mente y el corazón de esas personas, Señor, y que nos pueda usar nuestro ser entero. Quédese con nosotros, Señor, y el día entre semana podamos estar en su casa para alabar y para bendecir su nombre, porque se lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.